Buenos días. La tema en que voy a dar clase hoy salió por accidente. Ni anduve buscando este tema, pero en haciendo mis estudios a veces de repente, de sorpresa, te salen ciertas cosas, ¿verdad? Y se me hizo muy interesante este tema. La tema de hoy de esta clase, y quiero que participen, nomás que sus respuestas sean breves por el tiempo que tenemos, es cuando cristianos no tomen responsabilidad. Muchas veces en la iglesia o en grupos cristianos, hasta más en la política, por ejemplo los conservativos, dicen, este mundo va para abajo. Dicen que el mundo secular está dominando el mundo del cristiano. Y yo siempre he creído eso. Pero una de las cosas que he aprendido también en mi vida y también yendo al colegio es que tienes que investigar todo. No nomás puedes tomar la palabra de cualquier persona, nomás porque lo dijeron no quiere decir que es verdad. Porque a veces la gente va por pura emoción y el corazón te puede engañar. Tienes que checar a ver si lo que están diciendo es verdad. Es más, yo les invito a todos que investigan todo lo que digo, a ver si es verdad. Y no me ofendo, es necesario. Bueno, en mis estudios anduve viendo aquí en los Estados Unidos americanos que 70.6% son evangélicos. Y evangélicos queremos decir protestantes, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos, aunque tenemos diferentes doctrinas, creemos en el mismo Dios. 70.6 de los grupos religiosos son evangélicos aquí en los Estados Unidos. 5.9 no son cristianos. Eso va diciendo los musulmanes, judeos, hindús, budistas. 5.9. Otros fes, 1.5. Vamos a hablar de las religiones de la gente indígena, de los tribus de los indios americanos. Ningún. Va siendo los ateos y los agnósticos, 22.8. En total sale siendo un poquito arriba de 100%, va saliendo 100.8%. En lo que acabo de decir ahorita, y viendo los números, dime a alguien aquí, ¿qué les quiere decir esta información? Aparte del comentario que acabo de decir. Así que los buenos somos más los sí. cristianos, los que creemos en Dios. Correcto, sí. Entonces, sí. Pero no quiere decir eso que por las estadísticas la corriente del mundo va ganando. Si nosotros estamos calmados, si no practicamos la palabra, o no la compartimos con otras personas, o no la hacemos que vuelva a estar a flote la palabra, seguir compartiendo la palabra de Dios, ahora sí que la estadística sí nos va a ganar. Sí. Pues quiere decir que acabas de mencionar que parece que el mundo está ganando al Evangelio, pero según las estadísticas la mayoría cree en Dios. Vuelve a la palabra, no hay responsabilidad del cristiano, no se deja ver que son malos que creen en Dios que los que no creen, sino que eso es donde está fallando, que el cristianismo, o los que nos decimos cristianos, no en general, pero la mayoría está fallando, no está haciendo ver que somos cristianos. Sí. El mundo es mundo cristiano. Sí, y por ejemplo, si tenías que apostar, si tuvieras 100 personas y eran 70 contra 30, ¿a quién le vas? A los 70. Entonces, si muchos dicen que el mundo secular está dominando, ¿de quién es la culpa?
¿Quién tiene la culpa? Y es algo a veces muy duro aceptar que nosotros somos responsables. Es como por decir, no me gustó este candidato, no me gustó este presidente o este senador o senadora. ¿Votaste? ¿Tomaste tu tiempo para ir a votar? No. Entonces, ¿para qué te andas quejando? No te quejas. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad, no solamente entre uno y el otro aquí en la iglesia, y no solamente en nuestras casas, pero a nuestra comunidad también. Tenemos una responsabilidad de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la Biblia de un estudio. Más que la mitad de este país piensa que la Biblia tiene poco influencia sobre la disminución de la cultura americana. Pero solamente 1 en 5 leen la Biblia con frecuencia. Y cuando digo frecuencia, estoy diciendo 4 a 5 veces por semana. ¿Cómo es que 70.6% del país es cristiano, pero solamente 1 en 5 lee la Biblia con frecuencia? 77, de este mismo estudio, 77% dicen que los morales y valores de este país van descendiendo. De este mismo estudio, 88% tienen una Biblia. De este mismo estudio, 80% dicen que la Biblia es sagrado. 61% dicen que deben de leer la Biblia más, obviamente. Y el promedio de los hogares de Estados Unidos, los domicilios, tienen 4.4 Biblias en el hogar. Eso es bastante. Y como quiera, sin vamos perdiendo, porque el mundo secular nos anda ganando. Algo está mal. Y entonces, ¿por qué es que el cristiano culpa al mundo secular y otros grupos religiosos? Hermano, Mande. Lo que pasa es que de ese 70% de los cristianos, debemos de preguntarnos cuántos son honestos, cuántos en realidad aceptan la palabra de Dios como es y hacen su voluntad. Exactamente. Porque no hay honestidad. Somos cristianos por conveniencia, por ocasión, porque el momento lo vivimos, pero nada más el momento. O sea, llego aquí a la iglesia, escucho el sermón, las palabras que estás hablando me llegan a mi corazón, lloro, me hinco, pataleo, lo que tú quieras, pero salgo de aquí, me junto con el mundo secular y pierdo todo lo que hice aquí. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por el momento. El momento. Oscar. Sí, mira, nos damos cuenta, y todos nos damos cuenta que hay un problema. Estamos viendo, lo que te dice mi hermano ahorita, miramos un país como esta gran nación, una potencia mundial, cómo ha sido invadida y dominada por el mercado de China. ¿Verdad? Entonces, creo que para entender por qué ha sido invadido, hay que hacer un análisis. ¿Por qué el mercado de China ha invadido Estados Unidos y lo está dominando en muchos aspectos? Sí. Creo que nosotros damos, y se da cuenta la gente estadounidense. Algunos no tenemos los detalles por qué, pero sabemos. Igualmente sabemos que ese porcentaje bajo está influyendo grandemente en toda la nación. Pero, ¿por qué se inició? ¿Cuáles son los detalles y cómo podemos reversarlo? Eso es lo que necesitamos que conectarnos. Exactamente. Y vamos a leer aquí Santiago 2:18. Y Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tiene que ver acción. Es, por ejemplo, alguien que necesita, que está arriba de peso y necesita bajar peso y sabe que necesita bajar peso, pero nunca se pone de dieta. Uno que es diabético y sabe que no debe andar consumiendo azúcar, ¿y qué hace? Pásame un Hershey's, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, con nuestra vida cristiana. Sabemos que debemos leer la Biblia, pero no lo hacemos. Sabemos que la Biblia es la única manera que vamos a conocer a Dios, porque ahí Dios nos dice sus gustos y desgustos. Ahí es donde agarramos el entendimiento para tener una relación con Dios. ¿Cómo es que vas a conocer a Dios si nunca levantas este libro y no lo lees? Es imposible. Vamos a ver también aquí excusas que a veces la comunidad cristiana usa. Voy a usar 5. Somos pecadores. No soy perfecto, nomás perdonado. Pero ¿qué debe de ser la respuesta de un verdadero cristiano? Perdóname, discúlpame, voy a hacer lo mejor posible de no repetir lo que acabo de hacer. Eso debe de ser la respuesta de un cristiano. No ofenderse, perdóname, no lo vuelvo a hacer. 2, no juzgar. A mí no me andas juzgando. Pero ¿sabes qué? Muchos están equivocados. Sí tenemos el derecho de juzgar. ¿Sí o no, George? Mientras que es justo. Si vas 10 millas arriba de la velocidad, te van a dar un ticket, ¿verdad? No te van a dar 20 años en el cárcel. Ese es juzgar con justicia. Justa ira. Mientras que no pecas con esa ira. Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, no creo yo. Dios mira todo. Y no importa dónde estás, en cualquier parte del mundo, sigues siendo un cristiano. Sigues siendo un papá, mamá, hermano, hermana, amigo. Sigues siendo la misma persona. El 5, debemos complacer a Dios y no al hombre. Es verdad eso, pero a veces lo podemos llevar al extremo. Porque Cristo se juntaba con prostitutas, borrachos, mentirosos, el bajo de lo más bajo. Si tú te lo puedes llevar bien con gente afuera de la iglesia, y no te pasan, no te quieren, ¿cómo es posible que vas a poder hablar de Cristo con ellos? Es imposible. Tienes que ser proactivo, así como Cristo y los apóstoles fueron proactivos. Ellos tomaron su fe en sus obras, no sus obras en el fe. ¿Puedes explicar la palabra proactivo? Proactivo, tienes que moverte, tiene que haber acción. Tienes que meterte. Acción con responsabilidad. Exactamente. Yo voy a ver un poquito en esto para que entendamos la palabra. La persona reactiva es aquella persona que reacciona de acuerdo a las condiciones. Una persona, la palabra que acabo de decir, sí, es una persona que actúa con principios y no de acuerdo a sus sentimientos o emociones. Exacto. Muy bien, thank you, Oscar. Bueno, pero, disculpa, Mande. pasa un detalle que a veces actuamos, porque somos humanos, actuamos por instinto. Hay algunas veces que uno dice, y lo he visto con cristianos también, con hermanos que están bien allegados a la Biblia, que reaccionan como cualquiera, o sea, reaccionan según el momento, o sea, porque muchas veces dices, tienes que tener la capacidad para que si te ofenden, dar la vuelta y no hacer caso de eso que están diciendo. Pero muchas veces es difícil, es tan difícil que simplemente estás parado en un stop y llega alguien y te pega con el carro